Nunca olvidaré el día en que comprendí, de manera visceral, que la mente no solo piensa, atrae. Fue como recibir un shock en el alma. No fueron palabras bonitas ni motivadoras. Fueron palabras que colapsaron toda una estructura de creencias limitantes. Porque todo lo que me enseñaron sobre el esfuerzo ciego, sobre esforzarse hasta que funcione, se vino abajo cuando me di cuenta de que el pensamiento, cuando está cargado de emoción e intención, crea el campo mismo donde ocurre la realidad. Mucha gente sigue repitiendo, el pensamiento positivo atrae cosas buenas, pero esto, de forma aislada, es casi inútil. El verdadero impacto se produce cuando comprendes por qué, cómo y qué sucede en el cerebro y el cuerpo cuando piensas de una manera alineada con lo que deseas. No es autoayuda. Es neurociencia. Y más que eso, es física cuántica aplicada a la vida cotidiana. La mente es un imán. Y cuando magnetizas con claridad y sentimiento, la vida responde. Tuve que revisar todo yo mismo. Necesitaba deshacer décadas de condicionamiento. Necesitaba comprender que, antes de esperar cualquier cambio exterior, tendría que transformarme por dentro. Estas palabras me sacudieron porque revelaron la verdad. Yo fui el creador de mi realidad todo el tiempo, incluidas las partes que no me gustaban, y si fui capaz de crear el caos, también soy capaz de crear lo extraordinario. A partir de ese momento, todo empezó a tener sentido. El campo cuántico no comprende el deseo. Comprende la vibración. Y si mi vibración no está alineada, no hay intención de que funcione. Por eso, decidí compartir lo que no solo estudié, sino que experimenté. Porque entender la mente como un imán puede ser el primer paso hacia una revolución personal. Pero solo si se vive verdaderamente, nunca creí que solo imaginar fuera suficiente. Desde el principio, entendí que la visualización es solo la chispa, el encendido que enciende el motor del destino. El verdadero poder surge cuando esta imagen mental se fusiona con la acción intencional. Cada vez que cierro los ojos y veo una nueva realidad, sé que necesito tomar medidas concretas para encontrarla. Soñar es esencial, pero sin movimiento queda como el vapor. Cuando comencé a aplicar este principio en mi propia vida, me di cuenta de que los resultados no provenían de intenciones vacías, sino de un compromiso real con lo que quería manifestar. Visualicé curación, paz interior, libertad financiera. Pero solo cuando alineé mi comportamiento diario con estas imágenes, respondió el campo cuántico. No hay milagro donde no hay coherencia entre mente y actitud. Muchos piensan que basta con repetir afirmaciones o pegar imágenes en una pared, pero el campo solo responde cuando hay congruencia. Me puse metas, establecí rutinas, corté hábitos que me saboteaban. No fue fácil, pero era necesario. Comencé con prácticas simples, despertarme más temprano, meditar con claridad, actuar como si ya fuera la persona que quería ser. Y eso cambió todo. Cada paso que daba en la materia reforzaba la señal que enviaba a lo invisible. Fue como si el universo reconociera mi esfuerzo y dijera, ahora estás listo. Esta unión entre intención y movimiento no es una técnica. Es una nueva forma de ser. Me convertí en lo que quería. Incluso antes de lograr el resultado. Y ese fue el verdadero catalizador. Fue en este estado de ser, entre el pensamiento elevado y la acción elevada, que comencé a notar una transformación magnética. Todo a mi alrededor empezó a ajustarse, casi como si la realidad obedeciera a un nuevo patrón vibratorio. Y fue en ese preciso momento que entendí lo que realmente la mente es capaz de atraer. Siempre que hablo de manifestación vuelvo a una certeza que descubrí después de años de práctica y estudio. La mente es un verdadero imán. Cuando estoy en coherencia con lo que pienso y siento, noto que todo a mi alrededor empieza a responder. Es casi como si el campo, este gran mar de posibilidades, estuviera sintonizado con mi frecuencia interna. Y cuanta más emoción pongo en esta imagen, más fuerte es el campo magnético que genero. Durante mis meditaciones, noté que las visiones más vívidas que tenía eran las que se manifestaban más rápido. No fue una coincidencia. Cuando la imagen mental se mezcla con una emoción intensa, como gratitud, amor o excitación, algo cambia en el cuerpo. Comencé a emitir señales coherentes y el universo comenzó a responder con sincronicidades, oportunidades, encuentros improbables. Nada de esto fue casualidad. Todo era atracción. No se trata de magia. Es física cuántica. Es biología. Es un campo electromagnético.
El corazón tiene un campo hasta 60 veces más fuerte que el cerebro, y cuando están alineados, la realidad se tuerce de maneras sorprendentes. Recuerdo cuando necesitaba reconstruir mi vida desde cero. Me centré en la imagen, mantuve la emoción y confié en el campo. Poco a poco los caminos empezaron a abrirse. Incluso ante las dudas, insistí en mantener la imagen clara. Lo refiné todos los días, como si estuviera tallando mi propia realidad en lo invisible. Y en algún momento me di cuenta. Ya no estaba esperando que las cosas cambiaran. Ya me había cambiado por dentro. Y aquello que es compatible con el nuevo yo, inevitablemente comienza a acercarse. La mente, cuando está bien entrenada, no es solo una herramienta. Es una antena. Y lo que atrae depende exclusivamente de la frecuencia con la que esté operando. Fue entonces cuando comencé a buscar, no solo pensamientos elevados, sino una nueva forma de sentir, de vivir, de existir. Porque cuando todo el cuerpo vibra en esta nueva realidad, la ciencia entra en juego. Durante años me dediqué a comprender no solo los efectos de la mente, sino también lo que la ciencia realmente tenía que decir al respecto. Y fue cuando profundicé en la neurociencia que todo empezó a tener sentido. Descubrí que el cerebro no distingue entre lo que se experimenta y lo que se imagina intensamente. Esto me hizo estar seguro. Cada vez que visualizo con claridad y emoción, estoy literalmente moldeando mi sistema nervioso para vivir esta realidad. Comencé a ver la visualización como un ensayo mental. Los deportistas de alto rendimiento utilizan esto todo el tiempo y los resultados son absurdos. He visto resonancias magnéticas que muestran que los mismos circuitos activados durante una acción física se encienden cuando alguien simplemente imagina esa acción. En otras palabras, cuando visualizo, estoy entrenando mi cuerpo para experimentar el futuro antes de que suceda. Y esto no es filosofía. Es neuroplasticidad en acción. La ciencia me ha demostrado que el cerebro es moldeable y que nuestros pensamientos literalmente cambian su estructura. Cuando alguien repite un pensamiento acompañado de una emoción durante un tiempo suficiente, se forman nuevas conexiones. Yo mismo he visto a personas cambiar patrones emocionales profundos simplemente manteniendo la imagen mental de quienes querían ser. Se trata de reacondicionar el cuerpo para un nuevo destino. Utilicé esta técnica conmigo mismo. Después del accidente, mientras muchos dudaban que volvería a caminar, yo me veía, todos los días, caminando, respirando profundamente, corriendo. Repetí tantas veces esta escena que, a nivel neurológico, ya no había diferencia entre lo imaginado y lo vivido. El cuerpo empezó a adaptarse porque el cerebro ya estaba convencido de que era real. Y cuando el cerebro cree, el cuerpo sigue. Toda la fisiología comienza a alinearse con este nuevo patrón. Fue entonces cuando comprendí que el camino hacia la curación, el éxito y la abundancia, comienza primero, comienza dentro. Pero para que esto se expanda, la mente necesita estar clara, especialmente en relación con la escasez. Durante mucho tiempo observé cómo la escasez era casi una adicción. Un patrón instalado en lo más profundo del subconsciente, heredado, repetido, alimentado por el miedo. La mente, condicionada a esperar lo peor, se volvió ciega ante las oportunidades. Y fue entonces cuando me di cuenta. No se trata solo de ganar más dinero, se trata de reprogramar tu mente para pensar en la abundancia. Porque quienes viven en la pobreza, incluso con dinero en su cuenta, todavía se sienten pobres. Necesitaba hacerme esto a mí mismo. Comencé a observar mis propios pensamientos sobre las finanzas y entendí lo limitados que eran. Es difícil ganar dinero. Esto no es para mí. La riqueza corrompe. Frases que moldearon mi realidad. Fue entonces cuando comencé a trabajar en nuevas imágenes. Me vi libre, generosa, creando fuentes de ingresos con un propósito. Y actué sobre esa base. Me eduqué financieramente, estudié inversiones, abrí nuevas puertas. La abundancia no es solo un resultado externo, es un estado del ser. Cuando cambié mi interior, las puertas empezaron a abrirse. Y no hablo de suerte. Me refiero a oportunidades. Que existían antes, pero que no vi. Creé fuentes de ingresos alineadas con mis valores. Libros, cursos, eventos, colaboraciones. Todo empezó con una imagen mental clara y un comportamiento acorde con ella. Nada surgió de la nada. Todo surgió porque estaba preparado. La mente rica no es aquella que quiere acumular.
Es aquel que te hace sentir pleno, incluso antes de recibirlo. Y cuando ese sentimiento se vuelve familiar, la realidad responde. El campo cuántico no ofrece lo que quieres, sino lo que eres. Y ser abundante requiere entrenamiento. Por eso me rodeé de personas con una mentalidad próspera. Leí autores como Napoleón Hill, Louis Hay, T. Harv Eker. Todos reforzaron la misma verdad. La riqueza comienza en la mente. Y con esta mente, reprogramada, noté algo curioso. No solo el dinero fluyó mejor, sino que mis relaciones también cambiaron. Porque cuando la abundancia interna crece, se desborda en todos los ámbitos. Y esto me llevó a darme cuenta de cómo la energía que llevo influye profundamente en la forma en que me conecto con los demás. Durante mis viajes interiores, me di cuenta de que la forma en que me relacionaba con los demás era un reflejo directo de la forma en que me relacionaba conmigo mismo. Cuando comencé a sanar las heridas internas, los conflictos externos comenzaron a desaparecer. No fue magia, fue un cambio de frecuencia. A medida que mi autoestima creció, mis relaciones comenzaron a transformarse. No necesitaba forzar nada. Cambié y el mundo que me rodeaba se reconfiguró. Solía atraer patrones repetitivos, personas que reflejaban exactamente lo que yo aún no había resuelto dentro de mí. Y fue solo cuando me comprometí con el amor propio que pude romper estos ciclos. Recuerdo claramente haber escrito quién quería ser en una relación. Alguien que escucha, respeta, comparte, ama con presencia. A partir de ese momento comencé a actuar como esa persona, incluso cuando estaba solo. Los vínculos afectivos se volvieron más auténticos cuando dejé de buscar afuera lo que faltaba adentro. Cuando practiqué la verdadera empatía, la escucha atenta y la comunicación con vulnerabilidad, algo cambió. Y más que eso, aprendí a poner límites saludables sin culpa, a decir no con amor, a cuidar mi energía. Esto no ahuyentó a la gente. Al contrario, atrajo a quienes vibraban en la misma frecuencia. Comencé a visualizar relaciones en las que el respeto era mutuo, en las que la alegría se compartía sin esfuerzo. Y me volví selectivo, no por arrogancia, sino por claridad. Las relaciones saludables no son una coincidencia, son el resultado de una mente y un corazón alineados. Y como todo lo que es vibratorio, las personas adecuadas aparecen cuando dejamos de perseguir y empezamos a emanar lo que queremos. Y esta comprensión me llevó a una percepción aún más profunda. La salud emocional que desarrollé, poco a poco, también empezó a influir en mi cuerpo físico. Fue en ese momento que entendí que el estado mental y emocional está íntimamente ligado al estado de salud. Mi viaje me enseñó que el cuerpo no enferma por casualidad. Cada enfermedad es un mensaje, y a menudo es el último recurso del cuerpo para advertir que algo dentro de mí no está alineado. Cuando comencé a investigar el impacto del pensamiento en la fisiología, me di cuenta de que la salud no está separada de la mente. El cuerpo solo responde a lo que la mente cree con repetición e intensidad emocional. Hubo un periodo en el que necesitaba curarme de adentro hacia afuera. Nada externo parecía funcionar. Entonces me sumergí en la meditación, la gratitud y, lo más importante, el estado de presencia. Empecé a enviarle a mi cuerpo la información de que ya estaba sano. Sentí la emoción de la curación, incluso antes de que se manifestara, y a medida que se volvió familiar, los síntomas comenzaron a desaparecer. No fue una coincidencia, fue una coherencia biológica. La ciencia ya demuestra que los pensamientos de paz, amor y gratitud activan el sistema inmunológico, y no es solo teoría. Los exámenes lo demuestran. Siempre cito el trabajo de científicos que midieron cómo los estados emocionales alteran los marcadores de inflamación en la sangre. Cuanto más elevado es el estado interno, más armonioso se vuelve el cuerpo. Esto me dio una profunda convicción. Puedo enseñar a mi cuerpo a vivir en un constante estado de regeneración. Hoy mi rutina incluye prácticas que antes pensaba que eran sencillas, pero que han demostrado ser poderosas. Meditar al despertar, dar gracias antes de comer, respirar conscientemente antes de dormir. Pequeños gestos que, acumulados, dan forma a una nueva química interna. El cuerpo aprende, memoriza y empieza a funcionar según este nuevo patrón. La salud deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión natural del nuevo yo. Y cuando llegué a este estado de bienestar continuo, me di cuenta de algo aún más poderoso. Mi capacidad de crecer, de aprender, de expandirme como ser humano se multiplicó.
La salud me ha abierto las puertas a un nivel de desarrollo personal que ni siquiera imaginaba que fuera posible. El desarrollo personal nunca fue, para mí, un punto final. Siempre lo he visto como un proceso continuo, una especie de refinamiento interno constante. Cada vez que supero una limitación mental, descubro una nueva capa de mi potencial. Y no importa dónde esté, siempre hay algo que integrar, sanar y expandir. La verdadera evolución ocurre cuando la práctica se convierte en un estilo de vida, no en un esfuerzo único. Fue cuando comencé a afirmar diariamente que era capaz de aprender cualquier cosa, en cualquier etapa de la vida, que mi mente se abrió a un nuevo nivel de crecimiento. Me acostumbré a escribir frases como, soy disciplinado, aprendo rápido, actúo con valentía. Y repetí estas frases hasta que dejaron de ser solo palabras y se convirtieron en parte de mi identidad. La repetición creó familiaridad. Y la familiaridad creó transformación. Me comprometí con prácticas diarias que mantienen mi mente despierta. Leo libros como El poder del ahora. Revisito las enseñanzas de Louise Hay, estudio neurociencia y siempre busco contenido que amplíe mi percepción de mí mismo. El secreto no está en consumir información, sino en practicar lo que tiene sentido, incluso cuando la motivación no está presente. La disciplina es el puente entre el yo actual y el yo deseado. Y lo más interesante es que cuanto más me desarrollo, más me doy cuenta de que el mundo que me rodea cambia. Porque la realidad externa no es más que un reflejo de mi estado interno. Cada vez que me comprometo con una nueva versión de mí mismo, surgen nuevas experiencias. Como si el universo me diera respuesta inmediata. Sí, estás en el camino. Esto me impulsa a continuar, a perfeccionar, a trascender. Fue al darme cuenta de este ciclo, intención, acción, transformación, que comprendí el verdadero poder de la mente. Y tal vez por eso una simple frase, en un momento concreto, me estremeció. Tan profundamente, si todo lo que he revelado aquí realmente conmovió algo dentro de mí, es porque la verdad tocó donde antes solo había repetición automática. ¿Qué más tiene que pasar para que finalmente avance hacia la vida que quiero? ¿Cuántas veces ignoraré el hecho de que la realidad externa simplemente refleja el caos o la armonía que cultivo en mi interior? Me pregunto, ¿por qué seguir dudando cuando el poder ya está aquí, ahora? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar más pruebas del universo, eligiera convertirme en la prueba misma de que todo esto funciona? Se necesita coraje para abandonar su antigua identidad. Pero es en esta entrega donde comienza la transformación. Todo lo que vi suceder en mi vida y en la vida de tantas otras personas comenzó con una simple decisión, dejar de ser víctima y asumir el papel de creador. La mente es un imán, y si sigue atrayendo experiencias repetitivas, quizás lo que deba cambiar no sea el mundo, sino el remitente. ¿Qué estoy sintiendo, pensando, vibrando? ¿Qué imagen estoy repitiendo en el silencio de mi mente? Porque lo que repito en secreto, el universo grita en forma de realidad. Entonces, si eso tuviera sentido, ¿qué tal si lo aplicamos hoy? Empiece poco a poco, pero empiece. Repetir. Visualizar. Actuar. Ser. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios la frase, yo soy el creador de mi realidad. Al hacerlo, estás dando el primer paso para reafirmar tu poder interior y abrirte a un nuevo nivel de conciencia. Y no olvides suscribirte para más contenido que eleva el alma. Gracias por estar aquí, por crecer, por creer. Hasta pronto.